El primer tema que queremos desarrollar esta tarde son los números de la pandemia en Chile. Lo veíamos a Iván Carvajal señalando que si bien sigue habiendo más de 30.000 casos diarios y una alta positividad, en este aspecto los números algo están mejorando y esa es la trayectoria que es interesante desarrollar. Retomamos el contacto con Iván. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, repasemos un poco las cifras dadas a conocer hoy por las autoridades sanitarias. 33.362 son los casos nuevos, nuevamente una cifra alta. Superamos la barrera de los 30.000 casos y lo comparamos con el día de ayer. Pero ¿dónde están las buenas noticias? Si es que de esta manera se puede decir, en la comparación semanal. Porque si uno compara las cifras de este miércoles con las del miércoles de la semana pasada, tenemos un crecimiento de 3.500 casos. El punto es que si el miércoles de la semana pasada lo comparamos con el inmediatamente anterior, tenemos un crecimiento de 11.000 casos y por eso entonces es que se habla de una ralentización, de una baja en la tasa de crecimiento. O sea, hace algunas semanas teníamos un crecimiento exponencial de los casos nuevos debido a la variante Omicron. Este crecimiento ha ido bajando precisamente, más allá de tener nuevamente hoy más de 30.000 casos, más de 33.000 casos. Por lo tanto, de ahí viene esta señal esperanzadora de la que han hablado las autoridades sanitarias durante los últimos días, cuando en todo caso han dejado claro que estamos obviamente en medio de la pandemia y que no sabemos si es que el pic ya pasó o podríamos estar viviendo precisamente el pic de la pandemia debido a estos altos números de casos nuevos. Ese es, por un lado, lo que dejan los números el día de hoy. Por otro lado, tenemos la tasa de hospitalización que sigue creciendo, más de 100 casos si lo comparamos semana con semana. Pero hoy han hablado algunos expertos, entre ellos la exministra de Salud, Elia Molina, quien hablaba de una meseta de la pandemia en el país, el momento que estamos viviendo. Veamos más de lo que ella dijo. Uno podría esperar, aunque en este caso siempre la pandemia nos ha mostrado que muchas de las suposiciones no han sido tan acertadas, es que estamos como viviendo un comienzo de una planicie de la pandemia. Eso lo más probable es que continúe con un descenso y esperamos que de aquí a un mes, 2 meses, la cifra se haya estabilizado en una endemia baja. No solamente porque hay tantos contagiados que ya tuvieron COVID, sino que porque también ha ido aumentando la población vacunada. Incluso ahora empezaron con la 4ª dosis para los adultos mayores y para el personal de salud. Creo que eso da ciertas garantías de reducción importante de positividad, que en este momento está muy alta, 26%, es muy alta. Iván, un número que también hay que tener en cuenta es la disponibilidad de exámenes PCR con la masividad que ha alcanzado esa medición para saber si una persona tiene o no COVID-19. ¿Cuál es el estado actualmente? Sí, es una tasa de crecimiento la que ha tenido, por ejemplo, el número de laboratorios que están practicando el examen en nuestro país. Ha crecido un poco de más de 5% si lo comparamos con los laboratorios que teníamos disponibles en el mes de diciembre. Hoy tuvimos 113.000 exámenes informados, un poco más de 84.000 en PCR y más de 29.000 en test de antígeno. La gente se está testeando mucho, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Los alcaldes dicen que se están quedando cortos precisamente de insumos y han tenido que bajar el número de exámenes que practican, la famosa o más conocida búsqueda activa de casos, y es que la gente pudiera ir a testearse más allá de tener síntomas o no. Recordemos que en las últimas semanas las autoridades sanitarias explicaron que la estrategia era testear preferiblemente a los que tienen síntomas, porque precisamente se está viviendo una ola expansiva de la pandemia y ahí entonces está el problema, y eso lo han planteado algunos alcaldes. Veamos lo que dijeron el día de hoy. Estamos viviendo los peores días de la pandemia. Cada día alcanzamos cifra récord de casos activos de coronavirus. Y desde la Secretaría de Salud Pública nos piden que prioricemos el testeo en personas sintomáticas. Es decir, que hemos abandonado la búsqueda activa de casos.
Y más encima, desde el Servicio de Salud Metropolitano Sur, nos limitan los insumos para poder cumplir con estos testeos. Es decir, hemos abandonado totalmente la estrategia de trazabilidad, testeo y aislamiento, y esto cada vez se va a poner peor. Habitualmente tomábamos entre 350 y 400 PCR diarios. Eso ya lo tuvimos que reducir a 50 muestras diarias, según nuestros cálculos. A lo sumo llegamos al viernes con el ritmo de 50 muestras diarias y nos parece lamentable, inaceptable que frente al aviso que los distintos equipos de salud municipal le dieron al ministerio hace ya varias semanas, hoy día estemos arriesgando a nuestra población producto de la desorganización y de la poca sensibilidad que ha tenido el ministerio para hacerse cargo de este tema. A propósito de esto, tenemos más de 125.000 casos activos, la positividad más de 26%, lo que habla de la peor positividad en más de 500 días, prácticamente desde el mes de junio del año 2020, que no teníamos esta alta positividad en los exámenes. Vamos a ver qué dicen las autoridades respecto a este reclamo de los alcaldes del abandono de la búsqueda activa de casos, que había sido parte de la estrategia de testeo y trazabilidad de la pandemia. Para otros expertos han planteado en los últimos días que lamentablemente la pandemia o el crecimiento de casos de todas maneras iba a pasar por encima de la capacidad que tuviéramos de testear. Así que ¿habrá alguna otra medida especial que tomarán las autoridades? Es una pregunta que se podría hacer el día jueves cuando se hace un nuevo balance presencial. Sí, eso te quería preguntar, Iván, porque lo que sucede es que hay un shock de demanda. Cuando esta crece exponencialmente en poco tiempo, obviamente hay escasez. Claro. Porque tú mismo decías, 130.000 exámenes que se informaron hoy. 130.000. Entonces, me parece... 113.000 exámenes que se informaron hoy. 113.000, una cantidad enorme. Entonces, obviamente que todos desearíamos que hubiera el examen PCR o de antígenos disponible, rápido, cerca de nuestra casa, ojalá a un precio bajo, pero cuando hay shock de demanda, que es que se vuelcan las personas que creen tener COVID a testearse, por supuesto que hay estos problemas. La pregunta es si se trata o no de un problema de voluntad. Eso es por lo menos lo que acusan algunos alcaldes. Sí, ahora, las autoridades sanitarias dicen que no hay un quiebre de stock. Lo han defendido así por lo menos en las últimas horas, pero claramente hay más demanda que la oferta de exámenes hoy por hoy, que es lo que tú describes en términos económicos. Claro, porque puede haber stock disponible, pero si hay muchos pidiendo al mismo tiempo, por supuesto que hay desajustes, se tiene que decidir ya dónde mandamos un lote, acá o allá, y debe haber pedidos de todos lados. Entonces, se producen estas situaciones y algo obviamente que ha demostrado nuestro país, que al menos en exámenes, pero sobre todo en vacunación, se ha hecho un trabajo muy bueno. Entonces, me parece que los alcaldes en sus peticiones obviamente dicen que puede haber una falta de voluntad. Yo creo que es un problema de la pandemia, que explotó la cantidad de casos y obviamente no se está preparado siempre al 100% para todos los casos más extremos. Son los ajustes que tiene que hacer cada país. O quizás la estrategia fue distinta, confiar más en la vacunación. Exactamente, eso sin duda. Iván Carvajal, muchas gracias por el despacho. Buenas tardes. Chao, hasta pronto.